Bueno, un poco queríamos también hacer un panorama de, aunque parece un poco tedioso histórico, un poco de UNI, también UNI nace de varias internacionales que se fueron juntando y que fueron viendo que tenían los mismos intereses o tenían, a pesar de sus diferencias, tenían un gran trabajo en conjunto que poder realizar. UNI es un sindicato global de servicio y, como ustedes saben, el servicio tiene muchas aristas, tiene muchas particularidades. Por ejemplo, yo soy el sindicato de sanidad y el compañero que está al lado mío el sindicato de vendedores viajantes. Uno podría intuir que la sanidad es un poco distinto a lo que hacen los compañeros vendedores, pero ambos se dedican al servicio. Entonces, eso también hace que UNI tenga una gran fuerza, porque al haber mucha unión entre sindicatos que tienen diferentes aristas y diferentes realidades, también se enriquecen entre sí para poder generar un buen trabajo en conjunto. UNI no tan solo tiene una parte de jóvenes y una parte digamos, de mujeres, sino que también tiene una parte que se dedica a la salud, que se llama UNICARE, una parte que se llama UNIMEI, que se dedica a todo lo que es telecomunicaciones, y dentro de cada rama de servicio tiene una parte específica de UNI donde tiene su propio comité, donde tiene su propio, digamos, armado y su propia lógica de construcción, que se juntan todos en una para funcionar como un engranaje, todos juntos en pos de los derechos de los trabajadores. Claramente, la solidaridad internacional tiene un punto fijo, que es que los sindicatos que son más fuertes en su país, en su región, presten apoyo, presten de alguna manera algún tipo de guía a los sindicatos que vienen de países que están un poco, digamos, con leyes laborales que son contrarias, que son antisindicales, o países que directamente solamente se les permite hacer sindicatos por empresa, no sindicatos como nosotros los conocemos acá en Argentina, que son federaciones. De hecho, puede que nosotros naturalicemos algo que es poco común en el mundo, que es que tengamos federaciones. Eso no es muy común en el mundo. UNI trata de, a pesar de que las leyes laborales son contrarias a este tipo de formación de sindicatos, juntar a los diferentes delegados sindicales. Por ejemplo, uno podría pensar en la situación de Colombia o de Perú, en donde 5 personas pueden formar un sindicato. Imagínense que si 5 personas pueden formar un sindicato, claramente tenés un problema, porque a pesar de que entre los compañeros tengan la misma visión de defender a los trabajadores, pueden tener discrepancias. Entonces, lo que hacen las empresas, más que nada las multinacionales, es fomentar esa división de los trabajadores para que sean más débiles. Se forman muchísimos sindicatos por cada internacional, no confluyen en una comunicación común, y ahí es donde la empresa logra esto de poder meterse en los reclamos gremiales y tratar de desvirtuarlos, de licuarlos básicamente. Entonces, de esa atomización que tienen las leyes laborales de cada uno de estos países, lo que busca UNI es tratar de formar lazos comunes, sumarlos a UNI Global y trabajar en conjunto, aunque no exista una federación, como si fuera una federación. Ahí Argentina tiene mucha labor, porque si bien nuestro modelo sindical es muy discutido en el mundo, también es uno de los mejores. Entonces, básicamente lo que hace el trabajo de UNI es eso, es tratar de formar lazos entre los sindicatos de cada uno de los países, sumarlos a la agenda regional y a la agenda global, y tratar de, por ejemplo, buscar acuerdos marco. El acuerdo marco, como ustedes saben, es muy común en las multinacionales en la rama de servicio. Lo que hace es establecer puntos muy similares a un convenio colectivo de trabajo, pero también muy básicos. Ustedes piensen que cada uno de nosotros que estamos acá tenemos un convenio colectivo de trabajo que establece reglas específicas para cada sector, para cada área de trabajo. Bueno, imagínenselo en un convenio marco que sea de Latinoamérica o que sea regional de América. Básicamente eso es en parte lo que busca UNI Global Union con algunas multinacionales. Tenemos muchos acuerdos muy buenos, que algunos se respetan, otros no, pero para eso está la organización de UNI, para tratar de hacerle frente cuando no se respetan estos acuerdos marcos. Pero eso es, a grandes rasgos, uno de los trabajos de UNI: el fomentar acuerdos marcos, fomentar lazos entre los sindicatos que son menores o que tienen poca fuerza o que necesitan un apoyo internacional. De eso se hacen campañas. Por ejemplo, hemos tenido la campaña de Prosegur, en donde hemos visto en países como Chile y como Paraguay, que tienen leyes totalmente antisindicales, en donde había compañeros que estaban muriendo directamente, no se les pagaba los salarios, digamos, ni siquiera lo mínimo se les pagaba, o sea, se les pagaba por hora, o se les inventaba acuerdos que eran totalmente irracionales para la propia ley de Chile, que ya es mala. Se inventaban cosas que no existían para poder pagarles menos, y lo que se hizo fue una campaña también por los medios de las redes sociales,
en apoyo a los compañeros de Prosegur. Entonces todos los sindicatos afiliados a Uniaméricas y afiliados a Uniglobal prestaban su solidaridad. Y ese apoyo internacional lo que generaba una presión a la empresa, que como la empresa trabajaba en varios países, tratar de buscar, por ejemplo, si alguna de las empresas multinacionales que trabajaban con Prosegur quisieran dejar de hacerlo porque Prosegur no trataba bien a sus trabajadores en otros países. Lesionar la imagen de la empresa es muy útil para tratar de negociar mejores acuerdos salariales y mejores condiciones de trabajo en general. Dentro de lo que es el marco de lo que acabo de explicar es donde trabaja Unijóvenes. Unijóvenes en general no tenía, digamos, una validez o no se lo miraba mucho de la forma correcta, con el nivel de importancia que tenía, hasta que apareció este nuevo paradigma de lo que es el futuro del trabajo. Ahí es donde hubo un tema bastante serio. No tan solo porque cuando hablamos de futuro del trabajo ya de sí la palabra es errónea, porque no es el futuro, ya estamos en el presente, no existe esto de que va a ser un futuro, sino que esto ya es el presente, no solo por el tema de la tecnificación, de la digitalización o del comercio electrónico, sino también por el tema general del cambio de la cultura que esto genera. Como decía el compañero de la UOCRA, los jóvenes no se sienten empatizados con el sindicato, no sienten que el sindicato sea una estructura que los contenga. Y esto no ocurre porque sí, ocurre también porque la cultura cambió. Nosotros todos los que estamos acá tenemos un smartphone, de hecho la mayoría tiene uno casi ahora en la mano, y lo que ocurre es que cuando uno tiene herramientas que le sirven a uno mismo, herramientas que facilitan su desarrollo social, no necesita interacción con el medio, no necesita interacción de la par a par. Esto genera un proceso de deslocalización de la persona. La persona no se siente parte de un barrio. Las personas que son un poquito más grandes por ahí recuerden que jugaban con los pibes del barrio, iban al club social o terminaban en una canchita o en algún potrero y hacía sus amigos ahí. Eso de a poco se fue perdiendo, esa identidad de la persona que pertenecía a un barrio, a un municipio que lo quería, que lo contenía, sino que la persona puede establecer lazos sociales con personas que están muy alejadas de donde él está o en otros países. En la cultura argentina esto no está tan arraigado todavía, pero cuando uno analiza el contexto de para dónde va la cuestión, se va a dar cuenta que los jóvenes en general tienden a tener menos interés por ese tipo de relaciones sociales que exigían del otro un compromiso. Como yo no tengo compromiso con el otro, soy la rata de laboratorio perfecta para el nuevo mundo del trabajo, que es esto de poder ser un freelancer. Las plataformas como Uber, las plataformas en general que hace que las personas crean que son sus propios patrones, ignorando que la plataforma le pone condiciones de trabajo, hace que la persona crea que no tiene un empleador, que se vale por sí mismo y que su salario, su fruto, viene directamente en base al esfuerzo que él le ponga para poder conseguirlo. Entonces esto lesiona claramente lo que nosotros peleamos, porque si nosotros peleamos por una identidad social, si nosotros peleamos porque las personas tengan conciencia de clase, si peleamos porque las personas se sientan trabajadores, sientan al otro como un compañero, porque nosotros nos llamamos entre nosotros compañeros, claramente tenemos un problema ya cultural bastante grave, bastante severo. Y esto está muy relacionado con el tema del género, muy relacionado no solo con la mujer dentro del contexto del trabajo, sino también con la discriminación sexual dentro del trabajo. Y está relacionado porque si nosotros solamente nos valemos por nosotros mismos, no es que a mi compañera por ser mujer y por tener el mismo puesto que yo le pagan menos. Es que ella de alguna manera no tiene el nivel que tengo yo. Comenzamos a naturalizar y a justificar desigualdades laborales. Y esto ocurre mucho más a menudo de lo que nosotros creemos. Cuando nosotros, por ejemplo, justificamos alguna cuestión machista, en general, que todos lo hemos hecho, yo lo he hecho hasta que me di cuenta que estaba mal, que eso es lo que también tenemos que aprender nosotros como dirigentes sindicales, a darnos cuenta de lo que hacemos mal para poder modificarlo, para poder ser un ejemplo para nuestros compañeros. Ocurre también, no solo con el machismo, sino también con las desigualdades laborales, con el uso de las nuevas tecnologías, con todo este avasallamiento cultural que estamos teniendo día a día. Esta es una de las cosas que se trabajan desde la red argentina de Unijóvenes, que se están tratando de trabajar a nivel Américas y que a partir de ahora vamos a trabajar a nivel global, por suerte. Dentro del marco del futuro del trabajo, nos gustaría hacer un punto y aparte con el tema del comercio electrónico.
el comercio electrónico no es como todos creemos comprar una campera que viene de China o un mouse o un producto electrónico. El comercio electrónico tiene que ver con que cada vez que nosotros utilizamos las redes sociales, cada vez que nosotros compramos algo, se va generando un perfil de compra nuestro, se van generando datos sobre lo que nos interesa, sobre lo que podemos llegar a consumir. Nosotros somos básicamente, nuestros datos, mejor dicho, son el usufructo de empresas como Google, de empresas como Facebook, que si ustedes estarán un poco al tanto de lo que estuvo pasando con Facebook este último tiempo, se darán cuenta de lo útil que son los datos. La forma de manipular a las personas por medio de las redes sociales y por medio de del Big Data, de nuestros datos, es enorme. Es enorme. De hecho, varios estudios han analizado que, por ejemplo, si las personas en Facebook miran noticias malas continuamente, estas personas de alguna manera comienzan a hacer publicaciones tristes, comienzan a hacer publicaciones de desinterés social, comienzan a estar mal. O sea, la red social modifica al individuo, ya no el individuo modifica la red social como cree, sino que es al revés. De esta manera también funciona todo lo que es la política en cuanto a las redes sociales. Si, por ejemplo, discutimos alguna reforma laboral, la forma correcta, por ejemplo, si fuésemos gobierno o si tuviésemos algún interés oscuro en base a eso, sería evaluar cómo son las interacciones de las personas dentro de la red social para poder ver cómo podemos condicionar a la persona a que acepte ciertas reglas en pos de un supuesto futuro mejor colectivo, que después no llega, lo único que queda es precarización laboral. Eso me parece que lo tenemos todo claro. Ahora, ¿cómo se trabaja esto desde una internacional y desde la juventud internacional? Muy simple. Primero, no ignorando la información de los otros países. Esto es muy importante para trabajar dentro de un internacional. Saber entender el contexto de que lo que ocurre en un país, aunque tengamos diferencias enormes, culturales y sociales, las multinacionales no tienen una casa, no tienen una nación y van pasando de un lugar a otro. Entonces, si nosotros aprendemos a hacer lecturas de lo que ocurre en Europa, teniendo en cuenta que Argentina es un país que está todo el tiempo mirando Europa, claramente vamos a poder hacer una visión argentina de lo que puede ocurrir acá. El enriquecimiento en base a la conexión ya comunicativa con los compañeros que están en otros países es muy valioso. Es muy valioso, aunque no hagamos nada más que sentarnos a charlar, teniendo en cuenta que nosotros somos delegados de base en muchos casos, somos asesores gremiales o trabajamos en sindicatos que tienen que tener una perspectiva de futuro porque es una organización y lo único que vence al tiempo son las organizaciones. Entonces, comunicativamente ya tenemos un enriquecimiento espectacular. Si encima de todo a esto le sumamos un trabajo en conjunto, la creación de acuerdos marco, y le sumamos, por ejemplo, campañas en las redes sociales, nos podemos dar cuenta que el trabajo ya comienza a tener un poco más de forma. Y que es muy importante estar afiliado a una internacional. Porque si nosotros creemos que el contexto solamente es Argentina, estamos ignorando que la mayoría de los capitales que son nuestros empleadores tienen intereses en otros países o que vienen directamente de otros países. No podemos ignorar eso. No podemos ignorar que nosotros estamos peleando contra una maquinaria que nos lleva 70 años digamos, de adelanto, están por encima de nosotros. Y tal vez son ellos los que generan las nuevas condiciones de comunicación, las nuevas redes sociales, los que las financian, los que las fomentan y los que compran esos datos. Otro tema que tiene que ver con el comercio electrónico es el tema de la información de los trabajadores. Por ejemplo, se podrían imaginar, aunque no lo crean, que ya en muchos lugares se están cambiando las oficinas de recursos humanos por justamente algoritmos y por personas de informática. ¿Por qué? Porque si yo voy a contratar a un empleado y tengo su nombre y su apellido y lo puedo buscar en Facebook, no voy a buscar uno por uno en Facebook, pero supongamos que hago una campaña para encontrar 30 trabajadores y no quiero un trabajador que sea peronista, supongámosle. Entonces yo puedo contratar una empresa que se encargue de leer estos algoritmos, de ver las redes sociales de las personas que me mandaron su currículum vitae y ver si esta persona, por ejemplo, es peronista. Y no la contrato. Genero una discriminación previa a la contratación. Genera una forma de poder regular el trabajo previo a que yo siquiera tenga ese contrato laboral hecho. Entonces, esto es un tema muy importante de entender dentro de lo que está pasando y que está llegando y va a llegar a la Argentina. Entonces,
respetar la privacidad de las personas en las redes sociales, pelear por una legislación que de alguna manera defienda a los trabajadores de esta discriminación previa es muy importante. La otra cosa es que está habiendo un proceso de deslocalización muy grande de los países que estaban antes industrializados, porque la mano de obra es más barata en otros países. Entonces, la mayoría de los puestos de trabajo en donde la mano de obra sea cara va a terminar siendo de la rama de servicios en general, ya sea por medio de la utilización de call centers o de plataformas. La realidad es que esto está ocurriendo de a poco, pero está ocurriendo. Hay muchos casos, por ejemplo, en Francia ha ocurrido que grandes empresas que antes prestaban alrededor de 1.500 trabajadores por área de trabajo, por factoría, digamos, han mudado esas factorías a países de Asia, porque es más barato, porque la regulación es menor. Entonces ahí el sindicato internacional lo que tiene que hacer es ir a buscar a esos trabajadores nuevos, tratar de afiliarlos y de organizarlos, tener una visión general y global del panorama. Que esto es muy difícil cuando nosotros día a día tenemos que estar peleando con injusticias y viendo lo que pasa en nuestros establecimientos. Es una tarea más. No tan solo tenemos que leer el contexto regional, no tan solo tenemos que leer el contexto nacional, no tan solo tenemos que ver el contexto local, sino lo que pasa en el mundo. Entonces ya todo se vuelve más complejo y nos exige muchísimo más compromiso. Pero en sí lo que quiero que les quede más que nada claro es lo complejo y lo importante que es estar afiliado a una internacional. El trabajo de ITF, por ejemplo, conforme con lo que es Palestina, en lo cual también ha tenido misiones de paz UNI, es impresionante. Aunque ustedes no lo crean y aunque les parezca raro porque es nuevo, las internacionales sindicales han hecho que muchísimas vidas mejoren. Está el acuerdo de Bangladesh, de UNI, por ejemplo, en donde, si ustedes han estado al tanto de las noticias, el año pasado hubo un incendio en una fábrica y también hubo un derrumbe que no salió en las noticias, pero que también hubo un derrumbe en donde murieron alrededor de 600 trabajadores. Las condiciones de trabajo de esos lugares eran paupérrimas y se pudo lograr un acuerdo con el gobierno que hoy no quiero respetar y que sí, necesitamos el apoyo de ITF, seguro que lo contamos, para que nos ayude a que se cumpla el acuerdo de Bangladesh. Entonces hay una realidad. Sin los sindicatos internacionales no existe el concepto de solidaridad. Si nosotros realmente creemos que nos sirve la existencia de una CGT, por ejemplo, para solucionar los problemas nacionales, entonces tenemos que creer que los sindicatos internacionales son la herramienta adecuada para poder dar frente a todo lo que se está viniendo. Y tenemos que estar más unidos que nunca, tenemos que estar más conscientes de nunca, tenemos que estudiar más que nunca y tenemos que comprometernos más que nunca. Y mejor si somos nosotros los jóvenes. Si nosotros ya vamos creando esta conciencia, este nivel de compromiso, este nivel de conciencia de la solidaridad internacional entre los trabajadores, claramente cuando nosotros, si tenemos suerte de llegar a algo, vamos a poder hacer mejores organizaciones sindicales y mucho más fuertes. Gracias.